Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Proverbios, capítulo 3, y vamos a leer los versículos 5 al 7. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al versículo 7, y también va a estar en pantalla. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Cuando leo este texto estoy recordando mi tiempo en el seminario hace muchas décadas ya. Y había alguien que repetía este texto muchas veces. Pero el concepto del sabio Salomón está: confía en Dios de todo tu corazón. Y olvídate de tus propios preceptos, de tus ideas, de tus conceptos de la vida, de lo que entiendes y lo que no entiendes, ¿cierto? Fíate de Jehová de todo tu corazón. ¿Lo hacemos? Tengo un amigo que fue pastor en Toronto por muchos años. Y actualmente está ya retirado, pero tuvo un ministerio largo en Toronto, Canadá. Y de esas cosas que Dios permite, fue a Cuba, nos conocimos, entonces ya era habitual que iba cada año. Y en el año 2003, Dios me dio la oportunidad de visitarlo en su casa en Toronto. Y en esa visita, después de conocernos por mucho tiempo, descubrí algo que yo no sabía, y es que mi amigo, aparte de ser pastor, era diseñador gráfico profesional. Ahora usted dirá, ¿y cuál es el problema de ser pastor y diseñador gráfico? Bueno, eso no tenía mucho de sensacional. Si no hubiera sido que yo sabía que mi amigo era daltónico. ¿Sabe qué es daltónico, verdad? Colorblind. ¿Ya sabe lo que es? Para un daltónico, hay diferentes niveles de daltónico. Algunos daltónicos, y hay alguien en esta congregación que es así, no puede diferenciar el color anaranjado del rosado y del rojo. Así que alguien que conozco que trabaja en la electrónica se ha visto un enorme desafío. ¿Cuál es el color que va? Y en ocasiones ha llamado a otra persona por teléfono para preguntarle qué color es este. Porque no sabe. Los colores que están en la gama muy cercanos, todos son iguales. Pero peor aún para los daltónicos 100%. Ellos ven el mundo en blanco y negro. Así que no tienen idea de qué cosa es rojo o qué cosa es azul o qué cosa es verde. Solamente 2, 3 colores, los primarios, salen en su vista. Entonces esta sí fue una gran curiosidad para mí, porque yo sabía que mi amigo canadiense, pastor, era daltónico. Y él nunca me había hablado que era diseñador gráfico hasta que lo visité en su casa y me fui al basement y vi todas sus máquinas de trabajo, y yo tuve inmediatamente una pregunta para él que quizás usted la tiene ahora mismo. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo puede una persona daltónica que no ve la diferencia de los colores ser un diseñador gráfico profesional? ¿Cómo haces para tener éxito en lo que parece
imposible. Yo veo todos los colores y no puedo hacer el trabajo que él hacía. Él no veía más que 3, 4 colores y hacía un trabajo exquisitamente elegante. Esas fueron mis preguntas para él. Hay muchos casos como él. Y voy a decir la respuesta que él me dio. Hay muchos casos como él que son daltónicos y son diseñadores gráficos y hacen diseños extraordinarios, increíblemente extraordinarios. Y cuando yo le pregunté, su respuesta fue: tú mira los colores. Yo me guío por los códigos. ¡Wow! Tenía que hacer pura matemática en su cabeza todo el tiempo. Cuando usted esté trabajando en la computadora, si usted nunca lo ha hecho, pruébelo. En muchos de los software, usted puede entrar al color que tiene y ver cuál es el código. Si a usted le parece todavía confuso, yo sé que la gran mayoría, si no todos, han ido a Lowe's o a cualquier tienda que vende pintura. Usted compra la pintura blanca, ¿cierto? Y tiene muchas tarjetitas de acuerdo al tipo de pintura, qué color tú quieres. Trate de no equivocarse, ¿verdad? Pero cuando usted ve ya el color, va y le dice: yo quiero este. ¿Y qué es lo primero que hace la persona? Lo pone en la computadora y lee el código. Si usted guarda ese código y usted regresa dentro de 10 años porque quiere repintar su casa del mismo color que tenía hace 10 años atrás, ellos miran el código y vuelven a hacer la pintura exactamente igual. Ahora, todavía más. Aquí no lo vaya a hacer. Hágalo en su casa. Le arranca una cascarita a la pintura, la lleva, ellos miran la pintura y dicen: este está el código, lo hacemos igual. Porque hay un código de colores vastamente inmenso que define no solamente el color, sino la tonalidad. Si es gris, que tiende a verde; si es gris, que tiende a azul; si es más claro, si es más oscuro. Y mi amigo pastor trabajaba los diseños por los códigos. Y yo no me lo logro imaginar porque no tengo la misma situación de él, que hacía todo humanamente, vamos a hablar, asombroso. A la gente le gusta decir perfecto. Yo digo perfecto solamente es Dios. Solamente guiándose por los códigos de los colores específicos que le permitían trabajar de una manera muy precisa y muy profesional. Pensando en la historia de mi amigo, he estado en los últimos días reflexionando sobre la vida cristiana. Porque así como los diseñadores dependen de un sistema confiable de códigos para que su diseño quede correcto, nosotros los creyentes podemos depender de las enseñanzas y las ordenanzas de Dios, que son como esos códigos perfectos que nos dirigen aún en medio de la incertidumbre. Aunque no siempre comprendamos lo que Dios hace o por qué suceden las cosas, su palabra nos proporciona una manera muy clara para vivir. Y hay una realidad que es común para todas las personas, y es que cuando nosotros enfrentamos situaciones difíciles, situaciones que no podemos comprender, nos generan incertidumbre y preguntas. Y en esos momentos es natural desear entender. Muchas veces cuando tengo consejería con los hermanos me dicen: pastor, ¿por qué me sucede esto? Y honestamente,
Muchas veces yo no tengo ni la más remota idea. Y muchas veces no vamos a tener una respuesta a esa pregunta inquisitiva que nos hacemos: ¿por qué me sucede esto a mí? Sin embargo, la verdadera fe y la confianza en Dios no dependen de nuestra capacidad para entender su plan, sino de nuestra disposición para confiar en Él, pase lo que pase. Y es interesante porque en esta semana he tenido varias conversaciones con algunos de ustedes que salen de una u otra manera referente a este tema. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto en mi país? ¿Por qué pasa esto en mi familia? ¿Por qué me pasa esto a mí? Y añadido a esa pregunta viene la próxima: ¿cómo debo actuar? Cuando todo parece oscuro, confuso, nebuloso, incierto, ¿cómo debo actuar? Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, tu palabra ha sido abierta delante de ti y de cada uno de nosotros. En este tema tan difícil de entender la voluntad tuya, asumir los preceptos tuyos, aun cuando no entendemos lo que está pasando a nuestro alrededor, nos doblegamos delante de ti. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Nosotros nos reconocemos hombres y mujeres necesitados de ti todo el tiempo, absolutamente incapaces de vivir en esta vida de una manera correcta si no dependemos de ti. Aún más, Señor, nos reconocemos incapaces de extraer de tu palabra ninguna bendición o enseñanza si tu Espíritu Santo no nos guía. Y en esta mañana tenemos nuestras inquietudes y preguntas. Tú tienes las respuestas. Habla a nuestros corazones como solo tú sabes y puedes hacerlo. Que al salir de aquí podamos expresar para gloria tuya: Dios me ha hablado. No queremos escuchar palabras de humana sabiduría, sino la que viene de ti para gloria de tu nombre. Por Cristo Jesús. Amén, Señor. Hay un punto interesante que tenemos que definir como número 1. ¿Quién es soberano? ¿Dios o nosotros? Y yo sé, yo esperaba esa respuesta. Que todos iban a decir: Dios es soberano. Y los niños pequeños en las clases de escuela dominical saben que Dios es soberano. Pero mi pregunta es: ¿qué significa que Dios es soberano? Todos decimos Dios es soberano. ¿Qué significa eso? Está bajito por ahí. ¿Qué significa que Dios es soberano? Es alguien que no depende absolutamente de nadie más para actuar como Él quiere. Dios es el único que en el mejor sentido de la palabra es autosuficiente y no es un defecto, porque de verdad es suficiente en sí mismo. Dios es soberano porque actúa conforme a los designios de su corazón sin tener que pedir opinión o punto de partida a nadie. Ahora usted dirá: pastor, ¿y eso no es ser un poco tirano? ¿Dictador? ¿Sabe cuál es la definición de un tirano y un dictador? Alguien que se cree soberano, aunque realmente no lo es, porque no se puede salir de la soberanía de Dios, pero que está viciado por el pecado de su corazón
y por tanto sus decisiones son arbitrarias y dañinas. Pero cuando hablamos del Dios soberano, hablamos del Dios perfecto que no depende de nadie más para tomar sus decisiones, y sus decisiones no son arbitrarias o caprichosas, sino diseñadas todo el tiempo para bendecir. Y usted va a decir, pastor, pero yo no entiendo que lo que Dios está haciendo me va a bendecir porque va en contra de mis deseos, de mis planes, de mis proyectos. Yo pregunto, ¿bendice Dios siempre o no? ¿Y por qué no me dio el carro que yo quería? A veces tenemos el mismo criterio que tiene un niño cuando le pide a su padre, yo quiero el cuchillo. Cuando ustedes eran niños nunca quisieron un cuchillo. Yo viví anhelando tener un cuchillito que fuera mío. Un cuchillito, un cuchillo pequeño. Como todo muchacho, yo hacía... No les voy a contar mi historia de mi niñez. Pero un padre amoroso que quiere el bien de su hijo, dice, no te doy el cuchillo. Pero el muchacho grita y patalea porque cree que papá es tan malo que no me da el cuchillo. ¿Cómo puede herir mi sentimiento y no darme lo que deseo y yo entender que eso es para mi bien? Pero peor aún, ya les he contado más o menos cómo era mi vida y mi padre y la educación en el hogar. Cuando llegaba esos momentos que tenía que corregirme, ya les he contado, mi papá comenzaba a decir, mira, tú sabes que hiciste esto, ¿sí o no? Sí, y tú sabes que la Biblia, ya yo quería que se acabara, porque yo sabía que detrás de la Biblia y la oración venía la correa. ¿Cómo entiendo como niño que estoy llorando que mi padre me ama y que está haciendo eso por amor para criarme correctamente y no hacer de mí un monstruo? La primera cosa que tenemos que entender es que estamos absolutamente equivocados si pensamos que tenemos que entender a Dios en todo. Y me he encontrado muchos cristianos queriendo que Dios se siente ahí tranquilito y ellos comienzan a preguntarle ¿por qué hiciste esto? ¿Y qué hiciste esto? ¿Y qué razones tenía? Y que Dios tuviera que explicar como soberano qué hace y por qué lo hace. ¿Se ha descubierto usted así? Si nos descubrimos así, nuestra mentalidad de un Dios soberano está equivocada. Y todavía más usted se va a encontrar a muchas personas que dicen, decláralo, ordénalo y Dios lo va a hacer. Entonces, pareciera que los soberanos somos nosotros. Y el domingo pasado hablamos de ese versículo de Dios frente a Moisés diciendo, y yo tendré misericordia de quien quiera tener misericordia. Nosotros no tenemos que entender todo lo que Dios hace. Dios no tiene que aclararnos lo que Él está haciendo. Pablo escribiendo a los Efesios en el capítulo 3, versículos 20 y 21 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria. En la iglesia de Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y yo podría sentarme ahora mismo y se terminó. Sería suficiente reconocer que Dios es
soberano y hace las cosas como Él entiende y merece toda gloria. Tenemos un gran dilema nosotros. Queremos entender la mente del Señor. ¿Cómo puede nuestra mente finita, chiquitica y dañada por el pecado entender la mente grandiosa, infinita y perfecta, superlativa, creador de todo lo existente, incluyéndonos a nosotros? Pablo escribe a los Romanos un texto que me encanta. Por eso hay un canto con esa misma letra textual. En el capítulo 11, versículo 33, Pablo le dice a la iglesia en Roma: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Sabe qué es eso? ¿Sabe lo que es una sonda que sondea? Los marineros tienen unas sondas que son capaces de sondear el fondo marino. Y por el rebote de la onda, saben si hay depresiones o montañas en el fondo marino. Pero algunas fosas marinas son tan profundas que las sondas no pueden llegar a funcionar y hacer el plano arquitectónico de su fondo. Y Pablo dice: los juicios de Dios son insondables. Nosotros no vamos a poder descifrarlo. Nosotros no vamos a poder definirlos. Y sus caminos son inescrutables. Esta es la idea de los exploradores. Van a zonas que no han sido exploradas y tratan de entender para hacer un mapa. Dice: no vas a explorar los caminos de Dios. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? Todavía más, ¿quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Y termina con la frase gloriosa de adoración: porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Porque de Él, y por Él, y para Él, absolutamente soberano, son todas las cosas. A Él sea la gloria por todos los siglos. Amén. La perspectiva de Dios de la vida es extremadamente más vasta, más elevada que la nuestra. Y lo que para nosotros puede parecer un misterio o un desafío incomprensible es parte del perfecto plan de Dios. Pongamos un ejemplo sencillo. El pueblo de Israel clama a Dios para que lo saque de la servidumbre en Egipto. 400 años de esclavo después de haber pasado unos pocos años como la familia del gobernador de José habían caído como esclavos. Dios manda a Moisés y a Aarón, y ya sabemos toda la historia de la dureza de Faraón. Una plaga, sí, te lo lleva, después no te lo lleva, hasta la muerte de los primogénitos. Después de las 10 plagas salen con mano poderosa de Dios y ricos. Despojaron a los egipcios de sus bienes. Y los egipcios, por tal de que se fuera, sí, llévatelo, vete, pero vete ya de aquí. Nos reímos ahora, ¿verdad? Pero era plaga de sangre, plaga de rana, plaga de piojo, plaga de granizo. Y mira, vete ya. Pero cuando recapacita el rey, dice: ¿qué hicimos? Se nos fueron todos nuestros esclavos. ¿Y ahora quién va a hacer las tareas que hacían ellos? Vamos a conquistarlo otra vez. Pero cuando el pueblo de Israel mira, dice:
esto parece estúpido. Sacarnos de allá, ahora está el mar rojo aquí y el ejército viene detrás de nosotros. Y en la lógica humana, cualquiera hubiera pensado, ¿por qué Dios hizo eso? Mejor dejarnos preservar la vida allá, que siguiéramos de esclavos, y no que ahora o nos ahogamos o nos matan. ¿Quién pensó en el plan C? Nadie pensó en el plan C. Todo el mundo pensó plan A o plan B. El plan C siempre es el de Dios. Extiende tu mano sobre las aguas. ¿Y eso qué es? Ustedes se pusieron a pensar en eso. Son millas y millas y millas de mar. Extiende tu mano sobre las aguas, tu vara sobre las aguas. Y el mar se abrió. Pero el problema es que cuando el mar se abrió para los egipcios también. Entonces la nube, la columna de fuego se puso entre los dos y la misma luz que daba para allá era perturbación y trastorno para acá. Y eso no tiene explicación científica. No hay cómo explicar que la misma luz sea una bendición allá y sea una maldición acá. No hay cómo explicarlo. Y por si fuera poco, cuando pasaron, dice, extiende tu vara otra vez. Capum. Se ahogaron todos los egipcios. Pero nosotros tenemos en la mente que tenemos que entender a Dios. Y lo que parece un misterio o un desafío incomprensible sigue siendo de parte del plan perfecto de Dios. Así que aunque no lo podamos ver todo, Dios sí lo ve y sus decisiones son siempre con un propósito perfecto. ¿Lo cree? Es difícil. Es difícil en algunos momentos. Éder estaba bueno y sano, supuestamente. Y ese día, sin previo aviso, ¡cabum!, se fue al suelo. Y los médicos dijeron, tiene que depender de hemodiálisis. Nunca lograba hablar con él yo. O hablaba con Joanny o hablaba con Lorena. Y Lorena dio el testimonio hace unos domingos. Y los médicos dijeron, cuanto menos los riñones no funcionan, si no pasa lo peor, hay 3 meses haciendo hemodiálisis. ¿Se equivocó Dios? Perdón, Ede, que lo tomé de ejemplo. ¿Se equivocó Dios? Y 39, 33 días más tarde, ya estaba sin catéter, sin hemodiálisis y aquí para gloria a Dios. ¿Cuál era el proyecto de Dios? Yo no sé. Pero le dije a alguien en esta semana, y piense que cuando Dios te lleva a un hospital, no tiene un propósito Dios contigo y los que te rodean. Si no se lleva a Pablo y a Silas a la cárcel, ¿cuándo se convierte en carcelero? Y créame, que nosotros lo pintamos de lo más lindo ahora, pero fue el mismo carcelero que lo azotó. Y que lo tenía en lo más hondo de la prisión, con las manos y pies en el cepo. No le estaba hablando del Señor al buen amiguito tuyo que vive al lado de tu casa. Le estaba predicando el evangelio al verdugo. Hay un canto de Steve Green, creo. Puedo estar equivocado, pero creo que es Steve Green, que dice que no me tienes que mostrar todo el plan. Pero a nosotros nos gustaría que Dios nos diera toda la agenda completa, el plan completo. Y entonces nosotros tomar buenas decisiones. Eso no sería fe.
Hay un texto que, por cierto, ha sido usado incorrectamente muchas veces, pero quiero que vayamos ahí, a Isaías 55, 8 y 9. Isaías 55, comenzando con el versículo 8, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mi camino, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿De qué está hablando Dios aquí? Sí, yo sé que es soberano, pero los versículos anteriores, generalmente cuando he oído que alguien le regala una porción a otra persona en Isaías, le da este versículo en Isaías 55, pero no le da los anteriores. Versículo 6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿De qué manera los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos? Sus caminos son diferentes a nuestros caminos. Como más altos son los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. En el perdón. El texto está hablando del perdón. Está hablando de la misericordia de Dios. Y a veces he escuchado comentarios diciendo, ¿cómo es posible que Dios perdone a esa persona? Los grandes dictadores, cada uno de nuestros países los tiene. ¿Tienen oportunidad de salvación? Si se arrepienten y reconocen a Cristo. Lo que sería interesante es que en las moradas en el cielo, a ti o a mí nos toque la casa al lado de ese. Ahora sí todo el mundo se empezó a reír, ¿verdad? Pero el ladrón en la cruz, ¿sabe por qué estaba en la cruz? No todas muertes se hacían en la cruz. La muerte en la cruz era para los principales delincuentes. Y por cierto, si había tres, el del medio era el peor. Y por eso pusieron a Cristo en el medio. Pero un ladrón le dice al otro, ¿por qué te burlas? Nosotros estamos padeciendo lo que merecíamos. Pero este nada ha hecho. Acuérdate de mí, por favor, cuando vengas en tu reino. Y Cristo le dice, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y como tengo clases con los candidatos a bautizo y tengo consejería personal y doy clases los miércoles, tampoco sé si esto que voy a decir lo dije en uno de estos, pero sé que lo hablé con alguien por teléfono, con dos de ustedes lo he hablado por teléfono esta semana. Pero Corrie ten Boom fue una de las personas que estuvo en el campo de concentración nazi. Y si usted quiere buscarlo, hay un libro completo, 2 tomos de libro de su vida y también una película que se llama El Refugio Secreto. Y Corrie ten Boom tenía a su hermana que había sido maltratada, torturada por un nazi al punto que estaba muriendo. Y los recuerdos están muy vagos en mi mente, pero su hermana le decía, Corrie, no odies, solamente ama. ¿Cómo voy a amar al tirano que te azota y te maltrata y te provoca la muerte? Finalmente, su hermana falleció en sus brazos. Y un día estaba el oficial al mando en su buró con todos los expedientes de los que estaban en el campo de concentración y comenzó a acuñar ejecutar, 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 ejecutar.
entre comillas ahora, por error, puso en el expediente de Corrie liberar. Para él fue un error. Para nosotros no. Tenemos un Dios soberano. Y liberaron a Corrie. Cuando el oficial se dio cuenta, dice, no, fue un error, hay que ejecutar. Pero ya no estaba en el campo de concentración. Pasaron los años. Y Corrie estaba en un servicio como nosotros hoy. Y cuando llegó la hora de saludarse, llegó un hombre grandote y extendió su mano para saludarla. Y cuando Corrie miró al hombre, se dio cuenta que era el nazi que había matado a su hermana. Habían pasado años, ahora era un hijo de Dios. Y Corrie dice más o menos así, traté de levantar mi mano y mi mano no se levantaba. Y envié un telegrama urgente al cielo, porque mi cerebro le daba la orden a mi mano que se levantara y mi mano no se levantaba. Y cuando oró a Dios, su mano se levantó. Lo que dice el texto de Isaías es, a veces por la maldad de nuestros corazones, por la pecaminosidad nuestra, no podemos perdonar, aún siendo cristianos. Y llegamos a pensar que Dios actúa de la misma manera. El texto Dios lo escribió a un Israel que todavía no había sido restaurado y le estaba llamando al arrepentimiento. Aún en el perdón de Dios, sus planes trascienden la mentalidad humana. Pero lo que es irónico es que nosotros, en nuestra censura hacia otros, no nos demos cuenta que Dios nos perdonó a nosotros cuando tampoco lo merecíamos. Y pensamos que los únicos pecadores son la gente como Hitler. Pero nosotros igualmente habíamos ofendido al Dios santo, santo, santo. Así que cuando nosotros vamos a mirar la vida, lo primero que tenemos que entender es Dios es soberano. Que yo no lo entienda es otra cosa. Que yo no pueda descifrar lo que está haciendo es otra cosa. Pero Él es soberano. Ahora sí, aunque no podemos entender lo que está pasando, aunque no podemos descifrar los caminos de Dios, obviamente, sí tenemos los códigos que Dios nos ha dado en su palabra para saber cómo hacer las cosas. Ahora sí. Espiritualmente somos daltónicos completos muchas veces. No entendemos la diferencia entre una cosa y la otra. Entonces no nos queda otra solución que, como mi amigo, vamos a los códigos. ¿Cuáles son los códigos? Los que están en la palabra de Dios. Y el salmista decía en el Salmo 119, 105, que estoy seguro que la gran mayoría sabe de memoria, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es la palabra de Dios nuestra guía infalible y los preceptos de Dios nos guían de forma segura aún en los momentos de confusión. Así que no sé si usted ha pasado por momentos donde no sabe qué decidir y no le queda otra cosa que decir qué es lo que Dios quiere. ¿Ha pasado por momentos así? Mire, yo he pasado por muchos momentos que yo me he equivocado y he hecho lo que yo quiero y he pecado contra Dios. Pero también he pasado por momentos donde no sé qué hacer y aún en contra de mi parecer, yo digo, mira, yo no sé qué hacer, pero sé que Dios dice que hay que hacer esto. Y pareciera que si hago lo que Dios dice, va a ser un desastre.
Pero con fe en el Señor, tengo que hacer lo que Él dice, si de verdad yo creo que Él es soberano. El salmista en el Salmo 43, y no voy a leer por cuestión de tiempo, pero ese es el salmo donde el salmista dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turba dentro de mí? Espera en Dios, porque un ha de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Recuerdan ese salmo? En ese salmo el salmista dice, Salmo 43, 3, envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Señor, yo no sé qué hacer. Esto está enredado aquí, diríamos los hispanos. Esto está turbulento, esto está nebuloso. Yo no entiendo lo que tengo que hacer. Envía tu luz y tu verdad. Para mí es interesante la manera que el salmista lo dice, porque solamente la luz de Dios puede echar fuera toda la nebulosa de nuestra mente cuando no entendemos lo que Dios está haciendo. Por eso tenemos que depender de Dios todo el tiempo. No entiendo nada, lo veo todo turbio, todo confuso, ¿verdad? Te quedas sin trabajo, no tienes con qué pagar los biles, te enfermas, no tienes seguro para ir al hospital, no sabes qué vas a hacer. Señor, envía tu luz. Pero envía tu verdad que destruya toda mentira del diablo en esta hora. Yo quiero verte a ti. Confesando a un Dios como soberano y viviendo nosotros en la turbulencia de la vida, no hay otra solución para salir adelante que guiarnos por los códigos, los preceptos de Dios. Estaba conversando con alguien de ustedes esta semana. Dice: pastor, pero obedecer a Dios en todo no es fácil. Y yo dije: no es fácil, pero vale la pena. Y no tenemos fuerza para hacerlo, pero del Señor viene el poder. Y es un desafío para usted y para mí. Dios le dice a Abraham: Abraham, te voy a dar un hijo. ¿Recuerda la edad que tenía Abraham? ¿Recuerdan la edad que tenía Abraham? 75 años. Dice: Señor, mira que yo no tengo ningún hijo y ya mi esposa está mayorcita. Pasan 12 años. Y Sara le dice a Abraham: mira, llégate a mi esclava Agar. En cuestiones culturales, cuando una mujer no tenía un hijo, si su esclava personal en Ur de los Caldeos, no estoy diciendo que esto es aquí, en Ur de los Caldeos, su esclava personal tenía un hijo y daba luz en sus brazos, ese era como su hijo, el esclavo nacido en la casa. Y nace Ismael cuando Abraham tenía 87 años. No voy a hacer la historia porque es larga, pero Dios le dice: te equivocaste. Ese no es el que yo te dije. Ese, perdone que voy a usar una frase muy hispana, ese es tu metida de pata. No, y fue grande. De ahí vienen todos los árabes, en lucha por siglos contra Israel. Sí, exacto. Recuerda, Abraham tiene un altercado con Dios y le dice en buena lid: no me has dado hijo, ¿quién me va a heredar? Me va a heredar Eliezer el Damaseno, que es mi mayordomo. Y Dios dice: no, es el hijo que yo te dije. Y Abraham se apura porque mira, ya yo tengo 87. Y Dios le dice: no, es el que yo te voy a dar. Y cuando Abraham tiene 99 años, han pasado 24 años, no nos gusta esperar. Queremos que lo que Dios nos prometió no lo dé mañana, sino esta misma tarde.
cuando tiene 99 años, se le aparece Dios otra vez. ¿Tú te acuerdas lo que te dije hace 24 años? Es para el año que viene. Dice, Sara era 10 años más nueva que él. Así que esta ahora está más viejita, 24 años más viejita. Siempre fue estéril. Y además de eso, ya pasó la menopausia. Viejita, estéril y con menopausia, aquí no hay chance. Estoy diciendo esto con respeto. Y Sara se rió allá atrás cuando lo escuchó. Y Dios le dijo, ¿por qué te reíste? Dice, no, yo no me he reído. Mira, se parece a nosotros, ¿eh? No me he reído. Dice, te reíste. Y al otro año nació Isaac. Y ya sabemos los conflictos que hubo, celos entre uno y el otro. Y al final tiene que pedirle a Agar que se vaya con el muchacho. Corazón partido por su metida de pata. Dios le sigue llamando el amigo de Dios. No es que no tenga perdón, claro que sí, pero los resultados quedaron. Y cuando el muchachito Isaac tiene como 13 años por ahí, y ya Abraham tenía como 113, Dios le dice a Abraham, ofrécemelo en sacrificio. Lindo porque nosotros sabemos el final. ¿Qué haría Ernesto y Mita? ¿O qué haría cualquiera de los padres? Pero imagínese a Abraham que ha tenido una discusión y nunca ganó. No era Eliezer, metió la pata con Agar, no era Ismael. Al final Dios le demostró que fue Isaac el que nació a los 100 años. Ahora dice, ofréceme un sacrificio. Pero si este muchacho no se ha casado, si tuviera un hijo por lo menos, la descendencia seguiría. Explíquemelo. El plan de Dios es incomprensible. Y Abraham sabía que Dios no aceptaba sacrificio humano. Y sabía que una de las cosas por las que Dios rechazaba a las naciones que le iba a quitar su tierra para dársela a Abraham era porque ellos sacrificaban vidas humanas. ¿Recuerdan lo que dice Hebreo? Que Abraham fue 3 días en silencio a ofrecer a Isaac, estando seguro de que Dios era poderoso para levantarlo de la ceniza. Dice, todavía añade Hebreo, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. En el corazón de Abraham, Abraham sacrificó a Isaac. Aunque físicamente Dios no se lo permitió. ¡Wow! Podríamos hablar de más historias como la de Job. Y los amigos de Job llegaron y le dijeron, ¿tú sabes por qué te ha venido toda esta calamidad? Por tu pecado. Parece que no somos muy diferentes, ¿verdad? Cuando muchas veces tenemos el dedo acusador contra otro, sacando conclusiones que nadie nos mandó a sacar. ¿Era por el pecado de Job? No. Y al final Dios le dice a los amigos de Job, miren, pídenle a Dios, a Job, que ore por ustedes, por si yo los perdono. Pero quizás el pasaje más profundo sea el de Mateo 26, versículo 39, porque estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 26, 39, cuando Cristo estaba en el huerto de Getsemaní, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío,
si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y este es el más excelso ejemplo porque estamos hablando del Hijo de Dios perfecto, sin pecado, que tenía que llevar sobre sí todo nuestro pecado y sufrir la ira de Dios sobre él. Y obviamente, Cristo no estaba evadiendo la cruz. Dice, para esto he venido. Mi hora ha llegado. Pero una cosa era la cruz y otra era sufrir la ira del Padre sobre él. Y aún en el sacrificio más horrendo y profundo de la existencia del ser humano, Cristo dijo que no se haga como yo quiero, sino como tú. Dios siempre, 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 absolutamente siempre va a tener el control. No hay algo, por difícil que sea, que se salga del control soberano de Dios. Ni siquiera el diablo se puede salir del control soberano de Dios. Y este caso de Job a mí me gusta mucho porque Satanás está ensañado contra Job en una disputa con Dios. Tú le has colmado de favores y misericordia, por eso te sirve. Y Dios le dice, quítaselo todo, pero no lo puedes tocar. Y aunque el diablo rabiaba por matar a Job, no se puede salir del control soberano de Dios. Y viene el diablo otra vez, como muchacho porfiado. Dice, sí, pero todo hará el hombre por su vida. No me dejaste tocarlo. Tócalo. Pero no lo puedes matar. No lo puedes matar. Y Dios demostró la integridad de Job a Satanás. Pero quedó claro para nosotros que ni el diablo mismo se puede salir del control soberano de tu Dios y mi Dios. Y sabemos esto, que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué cosa es todas las cosas? Oigo murmullo por ahí. ¿Qué es todas las cosas? Mire, voy a leer el versículo 31 en adelante, porque hace una lista bien detallada. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con Él todas las cosas? Voy a saltar al versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. ¿Qué significa eso? Eso no tiene nada que ver con los sermones que algunos andan predicando por ahí. Eso quiere decir que entre todas las cosas que nos suceden, también nos pasa eso. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Lo que pasa es que no nos pueden separar del amor de Dios. Pero nos pasan. Y todavía sigue el apóstol Pablo en el versículo 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. ¿En cuáles cosas? En la lista de antes. ¿Van a venir las tribulaciones? Sí. ¿Van a venir el hambre? Sí. La persecución, la desnudez, el peligro, la espada. Sí vienen, pero tenemos la victoria en Cristo. Por lo cual estoy seguro de que, y Pablo está hablando de una lista de cosas reales, pero que no se salen del control soberano de Dios. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades,
ni lo presente, ni lo que va a pasar mañana, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y perdóneme que yo no voy a dar un mensaje que no esté en la Biblia. Algunos en su afán de dar un mensaje motivador, sugieren si eres un hijo de Dios no te va a pasar nada. Cristo fue a la cruz y los 12 apóstoles menos Juan murieron martirizados. Y en ninguna parte de toda la palabra Dios dice que usted y yo no vamos a tener que enfrentar dificultades. Y algunas de ellas ni las entendemos. Y a veces la persona más devota, fiel y entregada puede tener la crisis más grande de salud. Yo creo que les he dicho a ustedes que mi hermana, no porque esté con el Señor, puede decir que era la mejor de nosotros, sino porque realmente lo era. Mi mamá me decía, cuando nació tu hermana, yo pensaba que yo era la mejor madre del mundo, hasta que tú naciste. El contraste era bien fuerte. Mi hermana era jamás una queja en la escuela, un testimonio cristiano intachable, tenía ministerios en la iglesia local y tenía ministerios nacionales en Cuba, servía al Señor, pianista de la iglesia, montaba el coro. Puedo dar todos los elogios. Con 26 años, cayó en un hospital por una complicación de la que casi nadie muere. Tenía cálculos en la vesícula. Un cálculo se salió, recorrió el colédogo, el Wilson, y entró a la salida del páncreas, obstruyó el páncreas, tuvo una pancreatitis. Aún así, miles de personas sufren eso en este país y se salvan. Y a los 52 días, mi hermana se fue con el Señor, con 26 años de edad, dejando un niño de 8 meses y un niño de 4 años. ¿Se equivocó Dios? Yo hasta hoy no lo he entendido. Y hasta hoy mueve mis emociones. Pero estoy convencido que Dios no se equivocó. Y lo que Pablo está diciendo es que aunque no entendamos lo que está pasando, su soberanía asegura que todo está bajo su control y se dirige a un bien mayor. Ustedes recordarán la historia de José. Odiado y envidiado por sus hermanos, lo venden como esclavo a los madianitas a la edad de 17 años. Hombre íntegro delante de Dios, los madianitas lo venden a Potifar y pasa a ser del esclavo a ser el esclavo mayordomo de toda su casa, pero la esposa de Potifar se fija en él. Por su integridad con Dios, sale huyendo y la esposa de Potifar coge su ropa y lo calumnia y le dice al esposo, tu esclavo me quiso violar, y lo meten en la cárcel. Y donde quiera que iba, Dios bendecía a José y todo lo que hacía, aún en la cárcel. Pero no nos engañemos que no fueron 2 meses. Habían pasado aproximadamente 13 años cuando el faraón lo manda a buscar para que le descifrara el sueño. 7 años de abundancia, 7 años de escasez, ¿recuerda? Trae a su padre y a sus hermanos, toda la familia, y el día que Jacob muere, sus hermanos dijeron, esta va a ser la hora de José de vengarse de nosotros. Es el gobernador de Egipto. ¿Sabe lo que significa eso? Era el vicepresidente del imperio del mundo conocido en aquel momento. Era el vicepresidente de Estados Unidos. Este nos va a matar. Y fueron y le dijeron con palabras mentirosas, mira, tu padre dijo antes de morir, perdona a estos muchachos. Estoy parafraseando el texto. Y José dijo,
No tengan temor. Ese versículo de Génesis 50:20 a mí me ha ayudado muchas veces en mi vida. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy y para mantener en vida a mucho pueblo. Si usted quiere escribir ese texto, escríbalo. Ponga una notica en un papelito, como quiera. Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien. Aún lo que tu jefe atravesado te quiere hacer mal en tu trabajo, no se sale de la soberanía de Dios. Tu vecino difícil de soportar, no se sale de la soberanía de Dios. En estos días alguien me preguntó sobre un texto que prediqué hace como 2, 3 domingos atrás. Las palabras de Jeremías, ¿recuerdan? Cuando Jeremías le dice a Israel, no le hagas caso a los profetas que dicen que yo los voy a sacar de ahí el mes que viene. Cásense, construyan casa, den esposas para sus hijos, esposos para sus hijas, tengan nietos, establezcanse y procuren la paz de su ciudad, porque en su paz vosotros tendréis paz. ¿Recuerdan ese versículo? Pero intencionalmente no le leí el primer versículo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. ¿Cómo te parece? Ustedes están de esclavos en Babilonia porque yo quise. Y ahora podemos hablar del pecado de Israel y el juicio de Dios. Podemos hablar todo. Estoy hablando del Dios soberano. Cuando Nabucodonosor te llevó a Babilonia, estaba cumpliendo el proyecto mío. ¿Entiende eso? Es difícil. Nuestro versículo de esta mañana en el comienzo fue: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Ese es nuestro desafío. Porque ni entendemos muchas veces lo que está pasando. Y cada vez que queremos hacer algo por nuestra cuenta, lo empeoramos. Y quiero animarlos a vivir cada día con la fe puesta en el Señor. Buscando en su palabra la dirección de Dios. Sabiendo que aunque no tengamos todas las respuestas, podemos estar tranquilos y tener paz en que Dios sí tiene la respuesta. Yo no lo sé, Señor, pero tú lo sabes. Y me gustaría invitarles a reflexionar ahora mismo sobre las áreas de su vida, y yo también sobre las mías, donde hemos dudado de Dios o perdido la confianza en Dios. Y que vengamos delante de Dios y soltemos eso ahora mismo. Podemos poner una confianza absoluta en Dios, incluso en medio de la incertidumbre. Podemos confiar en el plan divino, incluso cuando no comprendemos toda la realidad. Confiar es para la vida del cristiano, confiar en Dios, una decisión diaria. Especialmente en los momentos de incertidumbre. Cuando no entendemos, recordar que Dios es bueno y que sus promesas nunca fallan. Vivir con la confianza sabiendo, como cantamos en el último canto, que Él es fiel
todo el tiempo. Usar los códigos que Dios nos ha dejado en su palabra, aunque nuestros ojos físicos no entienden lo que está pasando, que a través de la palabra de Dios podamos construir nuestra vida diaria haciendo lo correcto. Su plan perfecto, aunque no podamos verlo completamente. En este momento sería un buen punto para reflexionar en cuántas cosas en mi vida he dudado o perdido la confianza. A veces son cosas sencillas, a veces son cosas complejas. Muchos de ustedes, y lo agradezco, están orando por los padres de mi esposa y por mi mamá. Pastor, ¿cuándo va a llegar? No sé. Pusimos todos los papeles de ellos el 6 de marzo del año pasado. Y algunos llegaban en cuestión de días, de semanas. Hice una llamada directamente a UCI para tener una respuesta de ellos y me dijeron, todo el caso está en orden, pero no hay una respuesta. Tengo a mi madre con 80 años viviendo solita en Cuba. Pero mi madre me ha dicho como mujer de Dios, si Dios quiere que vaya, voy a ir. Si Dios quiere que no vaya, no voy a ir. No vayas a hacer algo por tu cuenta. Dios es soberano. Quisiéramos orar ahora y pensar en aquellas cosas que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón que nos hacen perder la confianza. Aquellas cosas que no entendemos, que las vemos nebulosas, oscuras, y que tal vez estamos diciendo como el salmista, envía tu luz y tu verdad, pero que nos han llevado a perder la confianza, a dudar. Y yo no quiero que ninguno de ustedes diga aquí públicamente lo que le está pasando, pero sí quiero que todos salgamos de aquí despojados de esa desconfianza y de esa lucha de nuestro corazón. Así que si usted tiene cosas en su vida que le han hecho desconfiar, dudar, ¿por qué no se las pone en las manos al Señor ahora? Y si usted quiere ponerle en las manos del Señor, ya dije, no le voy a pedir que diga ni una palabra, pero póngase en pie o venga aquí delante y vamos a orar. Y dígale, Señor, yo necesito descansar esto en tus manos. Aquí está mi lucha, mi desconfianza, esto ni lo entiendo, está tan confuso para mi vida, pero ayúdame a confiar en que tú, como Dios soberano, sabes lo que estás haciendo. ¿Alguien siente la necesidad de venir para orar o estar de pie en su asiento? Dios le bendiga. Dios le bendiga. Suéltaselo al Señor, suéltaselo. Dile al Señor, aquí está esto. Mira, no me lo tiene que decir ni ahora ni después. Díselo al Señor. Señor, las luchas de mi corazón, Dios les bendiga allí detrás, me están llevando a dudar, a desconfiar, a confundirme. Quizás estoy como un daltónico o una daltónica, pero ayúdame a ver la dirección tuya en los códigos tuyos de tu palabra, en los preceptos de tu palabra y saber cómo conducirme. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Dios le bendiga. Suéltaselo al Señor. No te pares porque otros se están poniendo en pie. Hay 13 hermanos en pie. Pero no te pares porque otros están parados. Párate si el Señor te está tocando y te está recordando que necesitas confiar más en Él. Y que quiere decir, Señor, quiero dejar esta carga en tus manos. No entiendo por qué pasa, no entiendo lo que tú estás haciendo. Y el diablo viene a tentarme a creer que tú eres injusto, que esto está mal.
Señor, ayúdame a confiar en ti. Quita la desconfianza. Quita la duda, Señor. Y ayúdame a pegarme a tu palabra, a saber que tú eres fiel, que tú no fallas, que tú haces todo perfecto, con un propósito perfecto, aunque yo no lo entienda. Si mientras oramos, todavía quieres ponerte en pie, hay lugar para decirle al Señor, ayúdame a salir de aquí en este día, libre de esa carga, confiando en tus manos. Hay algunos hermanos más que están poniéndose en pie. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, estamos humildemente de pie delante de tu presencia, arrepentidos por las veces que no hemos confiado completamente en ti. Y como iglesia pedimos tu perdón. En medio de la vorágine de la vida, cuando todo comienza a ponerse oscuro y confuso, cuando las cosas no salen como queremos, cuando no entendemos lo que tú estás haciendo, hemos dudado y hemos desconfiado. Peor aún, en algunas de estas ocasiones hemos tratado de encontrar la solución en nuestras fuerzas. Pero estamos aquí en pie delante de ti pidiéndote, perdónanos, Señor. Eres el Dios de las misericordias. Eres el Dios que perdona más allá que lo que nuestros pensamientos pueden entender. Pero yo te pido, Señor, para cada uno de los que estamos en pie, que esas cargas queden delante de ti ahora mismo. Que podamos salir de aquí sintiendo que tú perdonas nuestra desconfianza y nuestra duda. Y apelamos, Señor, a tu gracia. Que tú nos ayudes a vivir plenamente convencido que tú eres soberano y lo que eso significa. Que salgamos de este lugar sabiendo que tú eres fiel y que nunca te equivocas. Y que aunque lo que tú haces parezca que no tiene sentido, tiene un propósito excelente, edificante, con el deseo de bendecirnos todo el tiempo. A ti, Señor, elevamos nuestros corazones. Ponemos nuestras cargas delante de tu presencia. Haznos sentir tu paz. Yo ruego, Señor, por toda tu iglesia. Los que estamos aquí y un grupo significativo que no ha llegado hoy, pero que tal vez estén conectados en directo viendo la transmisión o verán el servicio en retransmisión. A cualquier persona que quizás en otra latitud, en otra ciudad, estará escuchando esta tu palabra en esta mañana. Si tú le tocas, Señor, llévale al arrepentimiento, otórgale tu perdón y ayúdales también a vivir en confianza delante de ti. Puedo confiar en el Señor, que no va a fallar. Aunque el sol se llegue a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que no va a fallar. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo. Amén, Señor. Amén. Gracias, hermanos. Pueden sentarse. ¿Por qué no cantamos ese coro un instante? Yo sé que no lo han practicado. Yo sé que van a improvisar los músicos. El coro dice, puedo confiar en el Señor, que no va a fallar. Si el sol se llega a oscurecer y la nube, bueno, hay diferentes letras. ¿Cuál sabe, Ramosito? Si el cielo llega a desaparecer, si el sol se llega a oscurecer y el cielo a desaparecer, yo igual confío en el Señor, que no va a fallar. Nos ponemos en pie y Giselle nos guía desde el asiento.
Solo confío en el Señor, que no va a fallar. que no va a fallar. La iglesia. Giselle. Solo confío en el Señor, que no va a fallar. Si el sol llegara a oscurecer y el cielo a desaparecer, solo confío en el Señor. Solo confío en el Señor, que Él no va a fallar. Otra vez, solo confío en el Señor, que no va a fallar. Solo confío en el Señor, que no va a fallar, que Él no va a fallar. Una vez más, solo confío en el Señor. Solo confío en el Señor, que Él no va a fallar. Si el sol se llega a oscurecer El sol se llega a oscurecer y el cielo a desaparecer, cielo a desaparecer, solo confío en el Señor, solo confío en el Señor, que Él no va a fallar. Puedo confiar en la iglesia. Puedo confiar, puedo confiar que un nuevo hogar, Cristo me dará. Cristo me dará, Cristo me dará. Porque si el sol llegara a oscurecer, si el sol llegara a oscurecer y el cielo a desaparecer, solo confío en el Señor, que no va a fallar. Solo confío en el Señor, que no va a fallar. Solo confío en el Señor, que no va a fallar. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Vamos a tener los platos de la ofrenda detrás. Para los que quieran, ¿tenemos los platos dispuestos ahí? Están listos en el último asiento para los que quieran ofrendar para la familia pastoral en Cuba, y también lo pueden hacer en línea a través de la página de la iglesia. Dios les bendiga.